vayan repasando y vayan estudiando. Porque en realidad el examen parcial lo deben dar habiendo comprendido bien todos estos temas. Hay muchísimas cosas que preguntar y casi todas salen de la clase teórica. Tienen un apoyo bibliográfico diferente de donde va a entrar también en el examen parcial. Por lo tanto, espero que aprovechen. Varios de estos dos temas que vienen son conceptuales, ¿sí? Pareciera que no tuviesen importancia, pero en realidad es altísima su importancia. No es mucho tiempo atrás y solamente después de la pandemia es que estos temas se han empezado a incorporar en la cátedra como tal. Entonces, mucho depende de la visión de cada docente para saber si estos temas son pertinentes o no a lo que ustedes deben aprender. Mucho de esto ya he cortado porque ya no tiene en este momento contexto sobre el cual apoyarse, pero la parte básica, la parte fundamental, es algo que todo odontólogo debe saber. La odontología entonces es parte de las ciencias de la salud y por lo tanto es considerada una de las profesiones de más alto riesgo. Durante la pandemia, médicos, enfermeras, técnicos tenían posibilidad de trabajar, pero a los dentistas no nos dieron la oportunidad porque consideraban que esta profesión es de muy alto riesgo. En la pandemia, ¿por dónde entraba el contagio? Era diferente. Nos tenían con barbijos, nos tenían con máscaras, nos tenían aislados porque en realidad el contagio fundamental y más rápido era el que teníamos contacto de persona a persona y había que tener una separación de entre 3 y 5 metros. Entonces, el odontólogo interactúa con la comunidad a través de la atención con pacientes. Nosotros no podemos hacer una atención muy alejados de la boca. Y es por la boca por donde sale gran cantidad de gérmenes que pueden infectar. Entonces, nosotros estamos expuestos y exponemos a nuestras familias cuando nosotros hacemos trabajos de odontología. Por lo tanto, en el tema de bioseguridad, ¿sí?, hay muchísimas cosas que hemos dejado pasar de largo porque nos hemos acostumbrado y por ahí no le damos importancia más a estos temas. Pero hoy en día la bioseguridad es un tema que todos deberíamos comprender, conocer y respetar. El riesgo biológico de la profesión es potencialmente el más importante y puede ocurrir a través de contaminación con fluidos corporales. Y un fluido corporal con el que los dentistas estamos permanentemente en contacto es con la saliva. Y a través de la saliva y de la expiración de aire es que nosotros podríamos tener posibilidad de contaminar. Usamos instrumental, permanentemente usamos instrumental. El odontólogo no tiene posibilidad de vacunar a un paciente para evitar las caries. No tiene posibilidad de controlar mediante una vacuna a las personas que se enferman en la boca. Por lo tanto, todas esas enfermedades representan un riesgo altísimo. Por lo tanto, la bioseguridad es más allá de tener un conjunto de normas que nos digan cómo actuar. Va más allá de la normativa. Es un tema de doctrina de comportamiento. Allá la compañera está con barbijo, aquí está con barbijo, aquí tiene el barbijo, está colocado aquí abajo. Déjate. Y probablemente varios de acá que puedan sentir algún síntoma, por ejemplo gripal, no están protegidos. Porque la protección en biocompatibilidad ayuda a disminuir el riesgo de provocar una enfermedad que se puede expandir.
COVID y cómo ha pasado con el SIDA. ¿Sí? Yo personalmente pienso, basado en lo que hemos leído, es que ambas son dos enfermedades producto de una guerra biológica que trata de controlar a la población mundial y que se les ha escapado el SIDA, que era un virus que se estaba analizando en laboratorios y hacían test en monos. Se les escapa un mono, muerde a alguien y contamina. Básicamente esos test se hacían en el África, donde existe una alta cantidad de gente pobre. Y en el África, como hay tanta gente, ¿sí?, las relaciones interpersonales son prácticamente libres. Entonces ahí se dan cuenta que el SIDA se empieza a infectar a través de fluidos corporales. ¿No es cierto? Entonces, para infectarte de SIDA tenías que tener o relaciones sexuales o tener un accidente donde te puedan poner sangre que estaba contaminada. ¿Sí? Pero después no había otra forma de contaminación con el SIDA. Entonces se empezó a trabajar y se empezó a descubrir la forma en la cual se podía disminuir el riesgo. Entonces se diseñan medidas de protección al ser humano. ¿Sí? Y esas medidas de protección tenían que ver mucho con el uso de profilácticos durante las relaciones sexuales. Por último, controlar bien la sangre que se colocaba en los hospitales, en las clínicas. Y así se pudo bajar un poco la actividad patógena de la enfermedad. Pero esta enfermedad podía tener a una persona cero positiva, o sea, que no tenía sintomatología, más de 20 años. Ahora, si ustedes logran imaginarse eso, en 20 años una persona que esté infectada, a sus 20 años, a los 40 recién podía darle síntomas. Y de los 20 a los 40 pudo haber tenido relaciones con un montón de parejas, hombres y mujeres. Entonces, imagínense el daño potencial que existe cuando la persona puede llevar un virus y no lo sabe. Y así ha pasado ya con la generación de ustedes, que hace 5 años seguramente tenían 15 y no podían salir de sus casas. Unos no podían ser bachilleres, unos no podían entrar a estudiar. Sus familias han prácticamente de algunos desaparecido. Ha muerto mucha gente en la pandemia y no se sabía qué era lo que realmente ocurría, y hasta ahora nos estamos dando cuenta que muchas cosas eran mentira. La actividad de la OMS, las vacunas. Ustedes en microbiología van a aprender que para que una vacuna salga a la venta tiene que probarse 20 años. Si un material dental tarda 10 años en probarse antes de que salga a la venta, una vacuna que se va a inocular tardaba mucho tiempo, y los chinos han sacado y europeos han sacado vacunas en menos de 3 meses. Algo anda mal, ¿no? A mí me llama la atención. Y hoy por hoy se sabe que quienes se han vacunado más de una vez, con una vez esta vacuna, fallecía por trauma, por trombos, fallecía por cosas que no se sabe. Y han empezado a aparecer enfermedades de la nada. Gente joven que caía con infartos, personas que empezaban a tener síndromes que antes no se escuchaban. Y por último nos damos cuenta de la labilidad, de la poca resistencia que nuestro organismo puede presentar ante cualquier virus que nos conoce. No importa lo que hacías, pero te enfermabas y una posibilidad cierta era que te morías. Entonces, ¿cuánto costaba entrar a una clínica? ¿Cuánto costaba tener un tratamiento? ¿Y cuánto cuesta cuidarse? ¿Cuánto cuesta cuidarse? Muy poco. Era no exponerse, era ponerse barbijo. Si no querías tener SIDA, era no tener relaciones sexuales, cuidarte. Punto. Muy económico, muy barato, recientemente conciencial. Y por eso la bioseguridad es una doctrina de comportamiento que tiene que lograr actitudes
actitudes y conductas que disminuyan ese riesgo. Entonces ustedes tienen que tener actitudes que disminuyan el riesgo de poder contagiar a un grupo. ¿Cuántos eran sentados hoy día aquí? 73 personas. ¿Bajo qué nivel de riesgo para todos? Altísimo, ¿no es cierto? Entonces, si esto que estamos viendo nosotros ahora, para entrar en un contexto, ¿no es cierto? La bioseguridad ocupa un lugar central en la formación de ustedes como estudiantes. ¿Sí? Porque son parte del grupo de ciencias de la salud. Por lo tanto, ustedes están obligados básicamente, si no les están obligados básicamente a aprender a tener conocimiento de la disciplina. Porque la bioseguridad hoy día tiene aspectos éticos, médico-legales, biológicos y técnicos. ¿A qué me refiero? Yo tengo un consultorio, tiene X equipos, X cantidad de equipos. Recibía pacientes, ¿sí? El paciente venía y él tenía un paciente que hasta se persinaba para entrar. Pensaban que se iba a infectar de algo. Era un centro de salud. Pero ¿quién se persinaba de entrar a un supermercado? Que hacía fila para con maletas para salir, porque no podía salir todo el tiempo. ¿Se acuerdan? Han logrado ver eso, vivir eso. Pero de un centro de salud podía salir infectado y te hacían una demanda médico-legal y te podían arruinar la vida. Pero en un supermercado que entrabas a comprar, nadie podía denunciar que sea completamente. Entienden la importancia de aprender estos elementos que simplemente son también mecanismos de protección al profesional. ¿No es cierto? O sea, tú no puedes atender ahora sin guantes, no puedes atender sin lentes de protección, sin barbijo, no puedes atender sin haber hecho limpieza del ambiente donde uno trabaja. Eso es bioseguridad. La facultad era extremadamente cuidadosa, pero como ya se ha relajado el tema, ya entran varias personas. Este es el laboratorio de materiales dentales antes de que ustedes lo conozcan. En vez de mesas teníamos mesones. Y en cada mesón igualito tenían que entrar 8 o 10 personas, así que siempre los grupos fueron de como 30. Era un hacinamiento raro, una clase teórica. Y lo que nosotros hacemos cuando atendemos pacientes es enfrentar al paciente prácticamente a centímetros de la boca. Entonces, los que se tienen que proteger son los operadores, ¿no? El operador se tiene que proteger. Y a lo largo del año vamos a ir aprendiendo, por ejemplo, cuánto mide un virus, una bacteria, una célula, etc. Para entender, por ejemplo, que de la forma en que nos protegemos a veces es inútil. ¿No es cierto? Es inútil. Entonces, la gente tenía que ganar y hacía hasta barbijos a crochet, pensando que iba a cubrir algo. Entonces, tengo fotos en el documento que les voy a dar. La carátula es justamente una persona con barbijo tejido. Y no era. Entonces, hay muchas historias que contar. Ese es el laboratorio de materiales dentales. Así era. Entonces, aquí teníamos, fíjense ustedes, unos maniquís donde tomaban impresiones, que es lo próximo que van a hacer ustedes. Varios de ellos ya deben ser profesionales ahora. Pero ahí teníamos maniquís y tomábamos impresiones, siempre trabajando con un campo, cada uno trabajaba, etcétera, etcétera. Se podía avanzar. Van a hacer el mismo trabajo ustedes ahora, con un poco más de formación y un poco más de exigencia. Porque van a tener harto tiempo para aprender a hacer las cosas. Sin embargo, siempre va a depender de ustedes. ¿Cuál es el riesgo? Cuando nosotros hablamos de riesgo, la probabilidad de que se desencadene un determinado fenómeno, llámese fenómeno o una patología, ¿sí? Cuya consecuencia es el paso a una enfermedad que puede ser accidental o no. ¿Cuándo es accidental la enfermedad?
cuando nosotros ignoramos que esta fobia está presente. ¿Cuándo es provocada? Cuando viene uno enfermo, igualito por no faltar a clases. ¿Cuándo hay mayor riesgo? Cuando el que viene a veces falta y se inventa una enfermedad, trae un certificado falso y eso genera dudas. Entonces uno deja de creer. ¿Me entiende? Entonces tú vienes con tu papelito y todo firmado. Yo he tenido casos de alumnos que han falsificado hasta sellos. Por lo tanto, la universidad endurece estos mecanismos, de los cuales vamos a hablar en la próxima clase, que son también importantes. Endurece los mecanismos porque ya el alumno entra en otra dimensión, sobrepasa una línea de conducta. ¿Entiendes? Y cuando el docente pilla eso, lo único que tiene es aplicar una. Hoy día eran 73, la mitad casi. ¿Qué puede ocurrir? Nada. ¿No es cierto? Porque si esto entra en el examen parcial, no van a poder responder, así como hoy día en los filtros que no pueden responder. Entonces, esto hay que entender. Corro riesgo, sí, corro riesgo alto, cuando no puedo saber a qué peligro me voy a enfrentar. ¿Qué peligro? Estoy temblando mucho. Todo el tiempo. Suben a un minibús, es hiper peligroso. ¿O no? ¿Quién cree que ya se ha pasado el COVID? No ha pasado. No se ha acabado el COVID. Pero ha migrado el virus. Y la gente también se defiende mejor sobre eso. Sí, pero ese virus ha migrado. Creo que ya no es tan patógeno. O ahora una gripe, ya ni vas a hacer tu prueba. Hace 3 años atrás, una gripe, un estornudo, la gente te empujaba a un laboratorio para que pruebas de COVID. ¿No ves? No te dejaban entrar a tu casa. Una instrucción era que te mangueren ahora. O sea, eran cosas locas. Condiciones inseguras. ¿Tenemos condiciones seguras o no? Sí, en el laboratorio sí, porque es uno de los pocos ambientes que tiene muchísimas ventanas para abrir, que cerramos porque nos hace frío. Pero una condición insegura deja de existir cuando hay flujo de aire. Cualquier virus o bacteria que pueda estar flotando en el aire se sale. Y lo que se necesitaba era generar corrientes de aire para proteger a la gente. Gas. Y en el COVID era lo contrario. No había que abrir ventanas porque todo el mundo pensaba que el COVID estaba flotando en la calle, nadie sabía. Era una mentira. Actos inseguros. Ya ustedes se pueden imaginar. ¿Cuál es un acto inseguro? Es un pecado enfermarse. Es una falta enfermarse. No, cualquiera se puede contagiar. Solo tiene que avisar. Hoy día sería muy, casi digo una palabra, pero como me filman no puedo hablar de esas cosas. Y este año estoy permitiendo filmar porque antes apenas tenía un celular en la clase avanzada. No dejo filmar porque yo me expreso a veces de forma no convencional. Que hay formas de entenderlo. Yo a veces tengo un lenguaje no convencional para que la clase después estoy como atrapado cuando veo cámaras delante de mí. Pero es el reto. Pero ahorita cualquier persona que sepa que está enferma y no puede venir a clase, que no se invente la enfermedad, que no se invente la enfermedad, que esté realmente enferma, sería un acto inseguro venir a clases porque podría expandir algo. Ese es un acto inseguro. Entonces, por supuesto, cuando hay hacinamiento, cuando hay demasiadas personas en un ambiente, eso se convierte también en un acto inseguro y hay riesgo.
Entonces, si en el examen le digo cuáles son los niveles de riesgo por los cuales nosotros podríamos enfrentar un proceso patológico, aquí tienen que decir pues, los peligros que hay, condiciones aptas de funcionamiento. Entonces, si ves mucha gente, ahí han ido a la... ¿Qué se llama este festival de carnaval que hay? Corso. ¿Ah? ¿Qué es? Corso de Narnia. ¿Ah? No, man. El corso de carnaval. ¿Qué? Un corso que hay en Carnaval de Hugo. algo festival, Tuna Fest. El Tuna Fest. Ahí, por ejemplo, miles de personas, ¿te ves? En un ambiente cerrado, bebiendo, fumando, todo. O sea, ahí hay una expansiva bomba de virus y habría que escoger. Y no sabes dónde te escoger. Por supuesto que es ahí. ¿Sí? El agente puede ser un elemento físico, un elemento químico, biológico, ergonómico o psicosocial, que por cualquier motivo presente o ausente en el ambiente donde estudiamos o trabajamos pueda afectar la salud, la integridad o la vida de quienes trabajamos. O sea, los agentes que pueden generar posibilidades son varios. ¿Cuál es el ergonómico? ¿Qué significa ergonómico? ¿Y por qué ergonómico puede ser un agente? Porque físico, un cuchillo, está me corté y listo, me puedo contactar. Químico, obvio, cualquier elemento químico que contacte. Biológico, las enfermedades. Y ergonómico, el trabajo, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer para cuidar, para proteger el psicosocial. Los psicosociales vienen siendo una gente, porque hay gente que piensa que no va a contagiar. Hay gente que piensa que se va a contagiar de todo. Entonces hoy día hay gente que, hasta ahora no se ven gente mayor en la calle, sale protegidamente, con capucha, con todo, asustado. ¿Sí? Y estos aspectos biopsicosociales hacen que la gente también baje defensas. Entonces es un círculo tan grande que hay que atacarlo de varios lados, de varios aspectos. Nosotros somos agentes de la salud. Te viene una persona así temerosa, que se persina, que entra de rodillas a tu consultorio, ¿tú qué haces? Te persinas con ella y entras igual. O tú le das la posibilidad de estimular su confianza para decirle que tenga seguridad de que no se va a contagiar, que has tomado las medidas necesarias para que la gente no se contagie. Lo que pasa es que a mí me ha tocado hacer todo eso. Tengo experiencia para volcar eso en ustedes, ¿bien? Pero si eso no ocurre, si tienes un profesor que enseña ontología, pero que no tiene consultorio, no tiene esa experiencia, nada. Entonces hay varios. Por eso que en bioseguridad, el riesgo de atención a los pacientes en una clínica odontológica es de doble vía. Hay médicos, un neurólogo de la caja universitaria, que por atender un paciente, por operar un paciente contagiado, quizá muere. Hay profesionales, entonces, el profesional puede contagiar en un acto inseguro, en un acto poco ético, si sabiendo que está enfermo va a trabajar. Y el paciente puede contagiar al profesional
hijos y tampoco se avisa. ¿Entienden lo complejo que es? No te avisan varios pacientes. Nosotros ahora, por norma, paciente que está con síntomas de gripe, resfrío, debilidad, no atendemos. ¿Por qué? Porque si nos contagiamos, eso corre a nuestras familias, donde llegamos después a la casa. Yo tengo mi mamá que es ya mayor, es grande. Si voy por cariño la contagio, no me avisaron, es complejo. Y eso hay muchas. El agente biológico infeccioso es cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades cuando está presente en concentraciones suficientes, cuando se inocula, ¿sí?, en un ambiente propicio donde el microorganismo puede sobrevivir, en un hospedero susceptible y en presencia de una vía de transmisión. Ahora pónganlo esta odontología. Ahora hagan este ejercicio en su cabeza de que se aniden el issue. En odontología, ¿cómo se figura el cuadro? Necesitamos una concentración suficiente de microorganismos para infectarnos. Estoy haciendo atención a un paciente. Con muy poco me puedo infectar. El paciente está conmigo y se atora, tose. ¿Me llega o no me llega? Le llega. ¿Cuánto? Un estornudo. ¿Cuánto puede abarcar? Millones de... Yo estornudo. ¿Hasta dónde llega mi estornudo? 4 metros directos. Uso una turbina. ¿Conocen la turbina en odontología? La alta velocidad, que se trabaja con agua. Echa agua a la fresa y esa agua sale como flúger, se llama. Ese flúger llena este ambiente en 2 pasajes. Si el agua está contaminada, si tienes paciente contaminado, ¿no es cierto? O como en el SIDA, tienes un ambiente propicio para sobrevivir como bacteria que está en la sangre. Si el virus del SIDA sale de la sangre, se muere. Ya no es más patógeno. Pero la gripe, los virus que se contagian a través de la respiración, pueden estar sobreviviendo más de 4 horas en un ambiente. Y por eso había un protocolo para airear los ambientes, si quieren llamarla así, como proceso de desinfección, y con humo de amonio cuaternario, ¿sí?, para evitar eso. Y el hospedero que es susceptible, cualquiera de nosotros, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, van esta noche a estudiar para su examen toda la noche, están cansados, baja defensa, son hospederos. ¿Me entienden? La persona que no come, que no se alimenta, que tiene que trabajar, ¿no?, mucho, baja de sus defensas por el cansancio, por falta de sueño, y están más susceptibles, aptos a contaminarse. Entonces, en bioseguridad se tocan esos aspectos. Y la vía de entrada para nosotros, ¿cuál es? La nariz, la boca, hasta los ojos. Ustedes se contaminan con algo, se frotan los ojos. O sea, esto es teorizar
Por eso hay que tener mucho cuidado. Imagínense ustedes, la feria 16 de julio, donde tiene baños para 600,000 personas creo que venden ahí. ¿Dónde hay baño? En el sector comidas, ¿dónde han visto baño? El baño es público, bien público. Carnaval de Oruro, ¿tiene baño? ¿Han ido? Hay un baño cada 20 cuadros, no sé, por decir. Y la gente entra, niveles de higiene. Cualquier de esos microorganismos puede entrar en el sistema digestivo. Almuerzos, donde no hay realmente forma de validar, que desinfectan, por ejemplo, la leche. ¿O no? ¿Qué te da? Enteritis bacteriana, diarrea, ya, se me va a pasar, estás mal, pierde 2 días. Pero si te pones a racionalizar, que eso te ocurra permanentemente en un lugar donde te puede ocurrir frecuentemente, es porque algo pasa. Ahí hay bioseguridad, No. ¿no? ¿Se dan cuenta que es tan serio el tema? O sea, que uno debiera exigir vías de entrada, vía respiratoria por inhalación, vía digestiva por ingestión, vía sanguínea por cortes o erosiones en la piel y agentes biológicos en el aire, bacterias, virus, hongos. Esto nosotros estamos permanentemente expuestos. En el aire estamos permanentemente expuestos. Entonces hay que cuidarse. Riesgo biológico y bioseguridad, ¿sí? Puede minimizarse el riesgo biológico, ¿sí? Porque cuidamos de que esa exposición a microorganismos pueda controlarse, podamos tener humo de amonio cuaternario para bajar la carga bacteriana de los ambientes, podemos abrir las ventanas, podemos hacer tomar una serie de medidas, pero nunca estamos en cero riesgo. Nunca el riesgo es cero. Siempre hay un nivel de riesgo. Por eso siempre, cualquier medida que se pueda adoptar, ¿sí? Cualquier medida que se pueda adoptar es siempre bienvenida, a fin de considerar el hecho de minimizar lo que pueda ocurrir en un ambiente de estudio, por ejemplo, que nosotros tenemos, en laboratorio, en clase. Entonces, hay un riesgo biológico que siempre estamos enfrentando permanentemente y que puede ocurrir, convertirse en un factor de riesgo, ¿cierto? Factor de riesgo con lugares que pueden recibir muchas personas. Las gripes, las enfermedades que pueden contagiarse. ¿Quién contagia voluntariamente? Varios. Hay gente loca. Sabe que está mal, así va. Eso es pues voluntario. Entonces ahí no es accidental, ¿cierto? Y para eso había medidas sencillas que tomar. La bioseguridad es un conjunto de medidas destinadas a prevenir y mantener el control de los factores de riesgo. Eso tienen que aprenderlo. La bioseguridad es el conjunto de medidas destinadas a prevenir y mantener el control de los factores de riesgo. Por lo tanto, protege individuos y medio ambiente. Se ocupa de riesgos laborales con origen en agentes biológicos, químicos o físicos. Eso ha hecho las comisiones de salud de la universidad, ocupándose del riesgo laboral, el riesgo que era venir a pasar clases. ¿Sí? Asegura que los procedimientos no atenten contra la salud. El triaje que se hacía en la facultad era para garantizar que la gente que esté entrando cumpla ciertas perspectivas que tenemos nosotros
para minimizar, ¿sí? Y mantener el control de las posibles enfermedades. Y así hemos vivido un tiempo, así estamos viviendo, o sea, todos ya se fijaban en los ojos, no en los dientes, y los oculistas nunca han podido superar. Mentira, eso no lo vas a ver. Entonces, nadie se veía las caras, ¿no? Todo era ojos, puro ojos. Y ya éramos fácilmente reconocidos por los ojos. La bioseguridad como medida de prevención, la bioseguridad como medida de prevención, se inicia con el pensamiento. Por eso al principio menciono que esto es una doctrina, esto es una conducta que cada persona debe adoptar, ¿sí? ¿Cómo me protejo entonces? Si yo tengo que racionalizar el hecho de que no me quiero enfermar, me quiero proteger, quiero disminuir el riesgo, ¿sí? ¿Cómo protejo a los demás? ¿Cuál es mi responsabilidad como agente de salud para que no se disemine una infección? Tiene varias respuestas. Cada uno puede pensar en una respuesta. Pero, ¿cómo me protejo? Tomando medidas de bioseguridad, controlando, ¿no es cierto? El alcohol en las manos se ha vuelto común. Todos, hasta niñitos chiquitos, ya saben que hay que echarse alcohol. Te exigen. ¿Cómo protejo a los demás? Alertando como una medida. No te acerques mucho, no dar la mano, no dar besos. Si estás protegiendo, ¿sí? Esa es tu responsabilidad. Toda persona que trabaje en el área de salud tiene como responsabilidad fundamental proteger la salud, cuidarla. Entonces, hemos tomado precauciones, ¿no? Como un estándar universal, y estas se han convertido en un conjunto de técnicas y procedimientos que estaban destinados a proteger a las personas que frecuentan centros de salud y instituciones dedicadas a la salud. Entonces, necesariamente tenemos que usar guantes, barbijos, lentes, ¿sí? Todas las personas que ingresan a nuestros servicios deben ser considerados como agentes potencialmente infectantes. Yo no puedo esperar que me digan, sí doctor, estoy con gripe, estoy enfermo, estoy con esto, estoy con lo otro. O sea, yo debería considerar el hecho de que todos aquí están agripados. Debería considerar el hecho de que ustedes deberían considerar el hecho de que yo puedo estar enfermo. Porque todos somos agentes potencialmente infectantes. Por ejemplo, esta es una norma que copia la era del SIDA. Tú tenías que actuar con todo paciente como si tuviese SIDA. Porque no se sabía si era un negativo, un cero positivo. No se sabía, entonces a todos tenías que atenderlos lo mismo. Y la gente que no tenía cuidado, por ejemplo, al colocar anestesia y al cargar la aguja, te pinchabas el dedo después de haber inyectado al paciente por tapar la aguja, les va a pasar, les va a pasar. Pero al momento de tapar la aguja te pinchabas el dedo y ahí ya no dormías, si tenía o no. ¿Y cómo le dice al paciente? Traigan una prueba de SIDA, una prueba de ISA, ¿puede? Entonces es grave cuando te enfermas. En mi experiencia personal he atendido pacientes. He atendido pacientes con SIDA y teníamos que atender. Entonces, alguien se enteró que
para evitar transmitir posibles enfermedades. O sea, por eso es bioseguridad, seguridad de la vida. O sea, tratar de tomar medidas y precautelar la salud de las personas. Entonces, todos podemos. La bioseguridad, entonces, es prevención. En la odontología hay una vacuna. La vacuna contra la hepatitis B, que es obligatoria, ¿sí? Porque eso te puedes contagiar, es obligatoria. Porque en muchos momentos de la profesión estamos en contacto directo o indirecto con sangre y otros fluidos o aerosoles. La hepatitis B es una de las enfermedades más repetitivas en la oncología y por eso tiene vacuna. Se deberían vacunar los estudiantes, sobre todo los que trabajan con cáncer. Otras vacunas recomendadas: influenza, tétanos, viral, sarampión, rubiola, muchas de estas cosas seguramente en microbiología las hablan. En oncología pueden hablar, microbiología, en bioquímica, en varias cátedras, en todas las clínicas. Esto, pregunten, ¿qué hacemos con la hepatitis B? Y lo único recomendable es la vacunación. Ahora, de ahí a que te toque, ruleta rueda. Y si te toca, ahí es horrible. Entonces hay que someterse. Normas de higiene personal. Cubrir heridas o lesiones en las manos con apósitos impermeables. Curitas, vendas, gasas, lo que fuera. ¿Sí? Si la herida es importante, evite asistir donde exista concentración de personas. ¿Por qué? Porque esta se convierte en una vía de ingreso, infección. Entonces, el dentista, por ejemplo, los varones que se afeitan cada mañana y van a trabajar, a veces se causan microheridas. Y se deben proteger mucho porque el paciente que te llegue es complejo. No sabes ni cuándo ni cómo. Pero hay estudios de que por microheridas en la cara, odontólogos han resultado contaminados. Hay un estudio, no me acuerdo el nombre ahorita, es de un colega boliviano que ha hecho el estudio en un ambiente blanco, un sillón blanco, paredes blancas, todo blanco, y él tenía el agua, ¿sí?, de su equipo con ropa. Entonces le echaba agua al paciente, trabajaba con turbina sobre el paciente y después han contabilizado el área que se contaminaba con lo que él hacía. Y era todo: techo, lámpara, lo más cercano, más contaminado. Voy a tratar de acordarme el nombre y les voy a pasar el documento. Entonces, él fue uno de los que empezó a alertar hace muchos años atrás. Ahora él trabaja y vive en España, es endodoncista y él es de Sucre. Entonces empezó a alertar sobre estos temas de higiene en los consultorios. Antes no se estilaba usar guantes. Los guantes son un tema reciente, de hace unos 25 años atrás. Pero si ustedes leen libros de operatoria de antes, era una exigencia que el consultorio dental tenga al lado del equipo un lavamanos. Lo que hacía el dentista era lavarse las manos, quitarse y atendía mano abierta, mano pelada. En cambio ahora ya no hay ni suctores, ni escupideras, ya no hay escupideras, solo hay suctores y ya no hay lavamanos. Es una atiende con guantes y aspira para que por una aspiración central los fluidos se vayan directamente al sanitario, al sistema sanitario. Ahora, vayan a ver consultorios instalados en departamentos, en oficinas, donde no existen. Bueno, vean. Entonces, por eso es tan
del COVID, ese agente de enlace igualito así como una palmerita, no casi como un paraguas, es exactamente lo del SIDA. Si ustedes leen el virus del SIDA y ven virus del SIDA, van a ver lo mismo, la misma configuración. ¿Por qué sacaron para el COVID tan rápido una vacuna y no para el SIDA? Porque hay intereses comerciales que seguramente. Entonces, estamos en medio probablemente de agentes patógenos de los cuales nosotros no tenemos la seguridad. Si existen, solamente sentimos síntomas, ¿sí? Y tenemos sintomatología, características definidas por cada enfermedad. Pero el enemigo es invisible. Si no lo controlamos, ese es el cuidado. Una etiqueta y encarnado. Entonces, hay que cuidarse, hay que cuidar las manos, hay que siempre hacer el control de lavado de manos, porque a veces uno se olvida cuál es el protocolo que usamos en medicina, en odontología, en áreas de salud, para limpiar las manos, ¿no es cierto? Y tiene 10 pasos ese protocolo nuestro. Entonces metemos bajo el auto y un protocolo que tenemos que adoptar por medidas de seguridad y nunca olvidarse. El equipo de protección, el odontólogo lo debería usar de manera rutinaria. Yo había propuesto, por ejemplo, que el uniforme en la facultad sea para todos, de primero a segundo año, para entrar a los ambientes con ropa adecuada. Por ejemplo, pantalón blanco, chaqueta blanca, un gafete que diga quién eres y en qué nivel estás, pero zapatos para entrar a ambientes de laboratorio. Pisos fríos para poder limpiar y de goma para que ese frío no te traspase. Pero es durísimo hacer eso porque no tenemos espacio ni lugares para cambiarlos. Entonces uno puede venir con cualquier tipo de zapato y entrar a los ambientes. Y los elementos que son portadores de bacterias son los pies en ambientes cerrados. Entonces, todo el tiempo están metiendo. Nos ocupamos del aire, pero no del como tal, o sea, de la estructura. Entonces, nosotros en odontología tenemos que usar equipos de bioseguridad. La EPI, ya saben lo que es la EPI, ¿no? El equipo de protección individual, que era una capucha, salíamos así, como astronautas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se sugiere en el laboratorio? El uso de lentes, si van a trabajar, los lentes es bueno que sean livianos, de buena calidad, que permitan ver bien, especialmente los que usan lentes de contacto, lentes de aumento para ponerlos encima, mascarillas, guantes y por supuesto barbijos también que se deben cambiar permanentemente. Eso no ha cambiado, pero hoy día tu barbijo dura una semana y no sirve, ¿no? Ya no sirve a las 3 horas supuestamente, pero un barbijo. Y como es tan caro, nadie pues invierte. Esa es la realidad. Consultor igual estás toda una jornada con un barbijo. En la época del COVID era un barbijo por paciente. Entonces sí, la caja de barbijos antes de la emergencia sanitaria, antes de la pandemia, costaba 24 bolivianos, después de la pandemia costaba 150. La caja de guantes costaba 40 y después de la pandemia 380. Recién está bajando a su precio anterior y va a volverse a subir. Entonces era, por eso los temas sociales influyen. No todos tenían para comprarse barbijo, para comprarse guante a cada rato. Entonces, queramos o no, ese es un factor de influencia en la protección. Esto lo tienen
que memorizar, pero sí tomar en cuenta, porque eso es actual, son normas de ingreso a los laboratorios, ¿sí? Y obviamente no hay nadie, yo no estoy en la puerta como portero viendo que esto ocurra. Por eso es un tema de conducta. Yo sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces, para entrar al laboratorio hay que entrar con guardapolvo limpio y cerrado. Eso es bien importante. Traten de no usar el guardapolvo los que llevan anatomía y de anatomía, ¿no ves? El cadáver al laboratorio. O sea, tiene que ser un guardapolvo diferente. ¿Sí? Cerrado, limpio. Lo que más me gustaría ver es esa uniformidad en una clase. Nosotros íbamos a clases teóricas de blanco. Les voy a mostrar. El curso de blanco a toda la clase. No faltaba clase. Entonces, tiene un efecto positivo, porque te comprometes con la profesión. ¿Lo ven? Te comprometes. ¿Han visto algún heladero del abrigo de azul? Nada más. Tú estás de blanco, tú lo puedes ver a 1 kilómetro y sabes que es del abrigo. Entonces, ingresar con guardapolvo limpio y cerrado. Tienes que tener la menor cantidad de cosas extras al laboratorio. Estamos, y se suele traer un maletín donde traes todo. Pero la propuesta es bien básica, bien sencilla. Ustedes tienen la cantidad de materiales, tienen el tema que vamos a llevar, por lo tanto tienen que traer, porque eso es conocimiento. ¿Sí? Yo sé que voy a usar para los objetivos de la clase de toma de impresión informativa. No voy a traer todo, ¿no? Pero me tengo que asegurar de traer lo que voy a usar en esta clase. Entonces, el laboratorio cuenta al ingreso con unos casilleros de uso temporal, que son para que ustedes puedan dejar ahí adentro chamarras, maletines, lo extra que no pueden evitar traer, para que dentro del laboratorio no se llene de cosas. Son muchos, ¿sí? Entonces pueden usar casilleros, compartir 2, 3 personas dejando sus cosas. Solamente que en el momento de uso del casillero traigan un candado, si quieren para mayor seguridad, traigan un candado, un alambre o algo, un guardo para cerrarlo, ¿sí? Ustedes lo abran. Nadie debería abrir, estamos en un ambiente de extrema confianza, pero que se puede perder porque algún distraído puede agarrar algo que no debía. Entonces, pueden usar de manera temporal para cada clase, para que no tengan ustedes que machacarse el cerebro y de dónde dejo ahora esto. O sea, pueden entrar y pedir y compartir. Debes acomodarte siempre en el mismo lugar. Hasta este primer parcial, los grupos se van a estabilizar. Ahorita es teórico, ya más o menos saben ustedes quién se sienta dónde, lo hacen por afinidad, pero una vez que determinemos las mesas, quienes se quedan para el segundo parcial, porque hay varios que ya no van a estar, ¿sí? Entonces, los que se queden tienen que tener siempre el mismo lugar. Como el ambiente es pequeño, tienen que tratar de que no sean 8 buenos amigos en una mesa y 12 no. ¿Me entienden? Tienen que ser 5 o 6 como máximo en cada mesa. Los grupos son de 28 personas y están bajando a 25, pues van a ser 5 alumnos. Eso quiere decir que van a tener más espacio para trabajar, ¿okay? Dependiendo de la particularidad de cada alumno. El ingreso debe ser puntual. Por una razón bien sencilla. Cuando se cita una hora, y es lo que yo he dicho al principio, yo voy a dejar la puerta abierta 10 minutos. Hoy día ha habido gente que ha entrado al examen después de media hora. Entonces, me parece que cada quien tiene reloj, tiene celular donde dice la hora. Tienen que saber que esos son 10 minutos para esperar. ¿Sí? Que entre. Por eso hay que tomar previsiones. Yo sé que a veces es difícil llegar,
empieza sin ti. Pero yo no puedo esperar a que tú llegues 20 minutos y recién empiece la clase. Como que no puedo repetir si tú llegas tarde. Porque los demás han estado puntuales y hay que respetar a los puntuales. ¿Me dejo entender? Pero tienen la libertad de hacerlo. Ahora, si no avisas nada, no hay oportunidad de abrirte la puerta. Pero ya tenemos que empezar a pensar de otra forma. La mayoría de ustedes buscan manipular la situación. Y nadie se comporta como un ser humano, como tal, que tiene problemas, dificultades como cualquiera. Pero que tiene que avisar. Y además donde se note la honestidad de la persona que va a llegar tarde, porque no puede ser, pero si cada vez te inventas que no llegas, que llegas tarde por X, Y, Z. La compañera ya tiene que recoger a su niño y el niño no ha ido a clases para tomar el examen. Es un sacrificio, yo lo sé, pero ella lo hace. Entonces hay que respetar lo que cada uno tenga en su vida para hacer, para que todo sea muy armónico y vayamos bien. ¿Me dejo entender? Entonces, yo no quiero que me vean como un ogro delante, pero tampoco como un payaso. Yo puede que crean que no me doy cuenta, al final de la lección. Y desde luego. Entonces, esto es para mí un tema fundamental para el éxito del curso. Fundamental. El tiempo de trabajo es vital. Y el mensaje es personal. Deberá ser muy eficiente. ¿Quién no es eficiente en el ahorro? La persona que no ha estudiado, que no se entera lo que había que hacer, que ven el de al lado y ahora qué. ¿Para qué hago? Entonces, en cada grupo hay gente que está repitiendo la materia, no ya sabe algunos procedimientos. Entonces se apoyan o buscan o hacen algún trabajo de ese tipo medio pseudo comunitario. Yo no controlo la clase. Yo hago una demo, explico una clase teórica, hago una demostración. En la demostración el que he estudiado tiene oportunidad de preguntar y absolver dudas. Pero el que se queda callado, a mí me está dando el mensaje de que se entendió bien. Así que si el que no pregunta, prefiere preguntarle a su compañero, está en su derecho. Pero yo estoy ahí para guiar. Lo que pasa es que hay muchos que están acostumbrados a que tienes que conectar con un error. No estás haciendo. El que quiere aprender tiene que ser eficiente. Tiene que leer antes. Es muy fácil, es muy divertido material. Tiene que buscar hacer el mejor trabajo posible. Tiene que querer hacerlo. Entonces, ahí van a tener esto. Tienes que ingresar con todo el material que vas a utilizar. Esta recomendación la estoy dando permanentemente. Es porque en las prácticas que vienen, el que no tenga un material va a tener que abandonar laboratorio, porque esa es una regla del juego. No es porque el profesor es malo, porque me caes bien o me caes mal. Si tú me dices, doctor, me he olvidado mi taza de goma, por favor me ayuda, yo voy a sacar una taza de goma para dar. Y si tú te quedas callado y yo veo que no dijiste nada, te vas. Aunque las cosas de goma. ¿Se entiende? Que la actitud tiene que ser de una persona madura. Tengo mecheros, tengo tazas de goma, tengo espátulas, tengo algunas rosetas de vidrio. Prestémoslas, solo me queda una de 4. No me devolvieron. Cubetas, no me devolvieron. Y yo confío tanto que ni me anoto a veces. Así que ahora, con su carnet, no puede.
día una de sus compañeras me devolvió un examen que estuvo de más. Pero yo los cuento. ¿Cuántos hay en sala? ¿Cuántos he copiado? Y si falta uno, murieron todos. No, no voy a ir a buscarlo. Así que se mueren todos. Es como esa bacteria que nos va a contaminar. Y esto es, este año, desde que estén bien peinados, con el mandil bien cerrado, hasta que su mesa esté ordenada, van a robar. De verdad. Por eso estoy pidiendo con anticipación las listas. ¿Qué es eso? Un hotel, un restaurante de categoría, ordena los cubiertos de acuerdo a lo que vas a servirte, la cantidad de platos, tipo de copas, en qué posición están, a qué distancia tiene que ir el uno del otro. No es que ponen nomás, miden 5 centímetros de aquí, del borde, tal, para un restaurante, ¿sí? Para que se vea bonito, para que se vea presentable. No tenemos un laboratorio así. Ojalá tuviésemos algo que cada uno tenga todo para trabajar luz, tenga filtros. Espero este año podamos tener algo parecido, pero no igual. El área de trabajo en un laboratorio de materiales vegetales debe ser funcional y segura, con mesas especializadas. Las nuestras son de comedor, ¿sí? Equipos de protección, áreas para diferentes procesos. Debería haber un área para vaciado, un área para pulir, un área para recortar, porque eso garantiza la higiene y la comodidad de las personas que van al laboratorio. Por eso voy a pedirles que siempre ocupen el mismo lugar, que siempre el lugar esté ordenado en su área de trabajo, y lo van a ordenar de acuerdo a la práctica que vamos a hacer. Entonces, no es anormal lo que les estoy diciendo. La mesa quirúrgica se ordena de acuerdo a cada paso que uno va a hacer. Hay una instrumentadora que es la que te pasa material quirúrgico, ¿sí? El bracket de trabajo que ustedes van a tener jamás no está tan lleno como esto, pero esto es para demostrar todo lo que tienes que usar para hacer una resina. Esto para hacer trabajo en cera, para prótesis. Pero si está ordenado, siempre está bien. Porque en el orden, yo que voy a revisar material, me doy cuenta que has traído y que no has traído. Pero si me lo pones así todo junto, no hay. Ese tribunal de exámenes de grado en privadas, ya varios se han aplazado por esto. Porque su instrumental venía todo junto, las fresas estaban en la misma caja, porque no había cuidado, no había bioseguridad, no había higiene. Entonces, se pospone el examen de grado de esos alumnos, porque ellos van a salir a ser profesionales. Y ustedes esto lo tienen que aprender desde que están gateando en la facultad, para que el día de mañana no les cueste, para que el día de mañana, cuando ustedes lleguen a la clínica, ya lleven una bandeja armada para lo que van a hacer, y que nadie les diga, has traído lo que tú tienes que saber qué llevar. Y en el orden uno aprende, porque hasta de ver se da cuenta que ha traído y que no ha traído. Entonces uno tiene que trabajar. Cada cosa tiene un orden para trabajarse, y ustedes le tienen que dar ese orden. Harto material vamos a usar. Ustedes van a trabajar con alginatos, ¿sí? Yo solo puedo hacer sugerencias de que compren un buen alginato para gastar menos por experiencia. Entonces, ahorita está muy buen precio. Yo he probado un usado similar a este, muy buena marca. Sherman, y este es Lazo. Tienen que tener dosificadores para alginar. Estos dosificadores son para alginar. Tienen que tener tazas de goma, ¿sí? Y espátulas para mezclar el alginar.
Básicamente eso tienen que tener con el alquiler. Tienen que tener una balanza de precisión. Por favor, no traigan una balanza así. Chiquita, tamaño de una calculadora, donde se asiente esa taza de goma nada más. Si pese la taza de goma, un papelito, una bolsita con el peso. ¿Por qué? Me interesa ahora este año enseñarles por peso. Porque aquí es así. Una cuchara, un nivel de agua. 2 cucharas, 2 niveles de agua. Pero eso depende del fabricante y los fabricantes nos van a dar relación de peso. ¿Me entienden? Entonces, trabajamos por peso. ¿Saben en qué resulta eso? Que el material siempre tiene el mismo resultado en la mezcla. Los tiempos permanecen iguales, como dice el fabricante, y ustedes ahorran material. Entonces, yo ya sé que para una cubeta voy a usar 2 medidas, serán 40 gramos de alginato. Para 40 gramos de alginato necesito 10 ml de agua. Pues voy a calcular y no voy a echar al ojo, porque al ojo después le aumento un poquito más de alginato, un poquito más de agua. El agua no hay problema, el alginato se acaba, chao, hay que comprar otra bolsa. Y créanme que por experiencia es así. El que desecha material es por chacra, porque no estudia, porque no lee, porque no aplica, porque no racionaliza la información. Chacra, ¿no? No tiene interés. Entonces ahí decía eficiencia. Y de ahí se puede salir todo. Van a hacer entonces mezcla ya protocolizada. Van a comprarse silicona de condensación, que se trabaja en una masa. Yo ya voy a dar la clase de esto, una masa, un catalizador, y esto van a hacer en sus manos. Pero este año además van a aprender a utilizar siliconas de adición. Y en la lista que les he pasado dice, compren un kit de silicona de adición, puntas para mezclar la silicona y una jeringa. ¿Qué es eso? Para dosificar. No es barato. Así que compren entre todos y el grupo al año lo puede vender al otro grupo o alguien se lo quedará, yo qué sé. Pero la verdad, no hay forma de aprender algo si no es teniendo el instrumental con el que se va a hacer. Y esta hacen lo mismo, pero el grado de exactitud de la silicona de adición es otro. Y a mí lo que me interesa es que tengan la sensación y sepan la técnica para trabajar. Tiempos y todo. No puedo pedir una por cada mesa, porque es extremadamente caro. Esto debe estar entre 900 y 1000. Por eso es que tienen que comprar entre todo un grupo, para que su cuota sea de 15, 20, no sé, pero que sea accesible. Si lo ven del lado bueno, lo que inviertan en aprender a usar este material es barato. Sería caro si cada uno tiene que traerlo, ahí sí sería caro. Pero me interesa cómo utilizarlo. Y esos he pedido y van a traer del tipo 3 y del tipo 4, y esos ojalá de 2 colores que contrasten el uno con el otro, pues y esos pueden venir de varios colores: blanco, amarillo, café, rosado, verde, celeste, naranja, azul, violeta, café, etc. Y cada uno genera un código de color de acuerdo al tipo de yeso que se va a usar. Entonces, muchas veces la mayoría va a la tienda y dice, me vende yeso rosado, y el que te vende yeso rosado sabe que estás pidiendo extra duro. Tú vas y le dices, me vende yeso tipo 4 para troqueles. No tengo. Pero ese es. Lo que pasa es que tampoco sabe el que vende. Y si el que compra no sabe lo que compra, peor la historia. Entonces, ¿para qué lo vas a usar? Entonces, se van a comprar yesos que vengan cerrados, de buena calidad, que tengan instrucciones de uso. Porque yo puedo dar una opinión al respecto y dar una norma genérica, pero el fabricante me dice cómo uso su material. ¿No va? ¿Sí? Tú
mamá dice a qué hora la traes a la niña a la casa. No es la niña. ¿Entienden la analogía? ¿Sí? Entonces, esto nos va a dar las pautas. Deben tener conformadores de zócalo. Conformador, tienen que tener cubetas. Estas son cubetas tipo Rimlo, son de acero inoxidable y son más caras, pero duran una eternidad, o sea, hasta que sean posgraduados van a tener la cubeta. ¿Sí? Estas cubetas pueden ser también de aluminio o plásticas de buena calidad. No, lo que me interesa es que tengan la cubeta. Si ustedes deciden usar, por ejemplo, aquí un compuesto de modelar, chao, porque no es para eso. En la clase les voy a dar la explicación. Así que si traen de aluminio, de plástico, ustedes tienen que traer. Estas privadas son para materiales que se tienen que retener ahí, como el alginato, la silicona, o las lisas para silicona y compuesto de modelar, que ya también vamos a hacer modelos tipo Geller, se llama, se escribe G-E-L-L-E-R. Pueden ir al internet, buscar en el internet, buscar en el YouTube, buscar en Instagram, que es un modelo Geller, y eso van a hacer. ¿Sí? Entonces he pedido fresones porque les voy a habilitar micromotores para que ustedes tallen el yeso y puedan hacer un troquel con los dientes para poner y sacar. ¿Sí? Entonces, esto nos va a ayudar. ¿Qué ayuda? A darle aplicación al manejo del yeso. No es simplemente mezclar, hacer un modelo, vibrar y punto. Es ahora obtener resultados con un modelo con dientes y troqueles que son extraídos. Se llama modelo Geller. ¿Okay? Lo van a hacer ustedes, les va a servir entonces. Para ese modelo pueden comprarse 1, 2, 3, 4 daguerpines, que son estos de bronce, y con ello pueden ustedes ya hacer el modelo, ayudarse, y eso ya lo vamos a ver en la práctica.